y tu fe, ¿se nota? Santiago capítulo 5 versículo 12 nos dice la palabra de Dios, está en su hoja y en la pantalla, dice: pero sobre todo, léalo conmigo por favor, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esa última parte dice la palabra, léalo conmigo, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Mire, hay cosas que se notan sin decirlos. Por ejemplo, cuando alguien está enamorado, se nota, ¿sí o no? Cuando alguien, hermanos, está preocupado, muchas veces sin que lo diga, la gente lo nota, se da cuenta. Cuando algo realmente nos importa, tarde o temprano comienza a notarse. Se nota en nuestras decisiones, se nota en nuestras prioridades y se nota en nuestra manera de vivir. Y hermanos, yo creo que lo mismo debe suceder con nuestra fe. Fíjese, durante las próximas semanas el Señor puso en mi corazón hablar de algo que Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, por parte de María y José, escribe a la iglesia. Y él una y otra vez enfatiza lo siguiente. Escuche esto: la fe genuina de un creyente no se queda solamente en lo que decimos creer. La fe de un creyente no se queda solamente en lo que decimos creer. El doctor Miguel Núñez, en su libro que escribe él, ¿conoces la Biblia o vives la Biblia? Él dice algo: que la palabra de Dios sea tu piel y no solo tu uniforme. Porque la fe comienza en el corazón, pero tarde que temprano termina manifestándose en nuestra vida. Cuando Cristo transforma una vida, esa transformación comienza a verse. Se nota en la manera como hablamos, se nota en la manera como tratamos a otros, se nota en cómo respondemos cuando la vida se torna difícil, se nota en las decisiones que tomamos, se nota en cómo administramos nuestras finanzas y qué tan generosos somos. Pero también, escuche esto, familia, se nota en la manera en cómo tratamos nuestra palabra y nuestros compromisos. Por eso, hermanos, Santiago nos llama a lo que yo quise llamar esta serie una fe que se nota. Mire lo que él dijo en Santiago 1:22. Léalo conmigo, por favor, ayúdeme. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y lo importante es notar que Santiago está escribiendo a creyentes. Y lo que él les está diciendo es: si su fe de verdad es genuina, en algún momento tiene que comenzar a verse. No puede haber una dicotomía entre lo que decimos creer y la manera en cómo nosotros vivimos. Porque una fe que existe solamente el domingo, pero no afecta mi lunes, mi martes, mi miércoles, mi jueves, hermanos amados, necesita ser examinada. Si mi fe nunca toca los aspectos de mi carácter, si mi fe no toca la manera como yo hablo, mis palabras, la manera como reacciono, si mi fe no toca la manera como decido, si mi fe no afecta la manera como trato a otras personas, entonces, hermanos, tenemos que preguntarnos: ¿qué clase de fe tengo? Y por eso, hermanos, quiero darles un poquito del contexto de Santiago. Cuando Santiago, hermanos, escribe la carta, no podemos evitar notar el énfasis que él tiene en esa necesidad de vivir una fe auténtica. ¿Quién era Santiago? Santiago, hermanos, su verdadero nombre era Jacobo. Y Jacobo era hermano en carne de nuestro Señor Jesucristo. Pero alguien se preguntará: ¿pero por qué entonces en la Biblia se conoce como Santiago? Bueno, la tradición española. Pero Santiago, hermanos, realmente su nombre era Jacobo.
Y lo interesante de Santiago o de Jacobo, hermanos, es que él mismo no creía en Jesús. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan capítulo 7 versículo 5, para los que les gusta anotar. Juan capítulo 7 versículo 5 nos dice que ni sus hermanos aún creían en él. Y entre ellos se encontraba Santiago. Imagínense esto, viviendo con Jesús, viendo la perfección del Maestro, y aún así no podía reconocer quién él era. Sin embargo, hermanos, algo cambió radicalmente en su vida. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 7 leemos que cuando Cristo Jesús resucita, fue y directamente se le apareció a Jacobo. Así nos dice 1 Corintios 15, 7, que después de resucitar se le apareció a Jacobo. Y la Biblia no nos registra lo que hablaron. Lo que sí nos registra, hermanos, es que a partir de ese momento es un cambio evidente. Cuando usted lee, hermanos, las cartas, de lo que me encanta a mí leer la palabra del Señor, es porque cuando encontramos las cartas paulinas y las de Santiago, por lo regular encontramos un saludo. Por lo regular encontramos, hermanos, la intención de la carta, lo que se quiere decir. Sin embargo, Santiago no tiene ningún saludo. El cambio de Santiago ha sido tan radical, y lo que está viendo en su punto, que él tiene la necesidad de emitir todo eso. Y cuando él empieza su carta, escuche cómo empieza. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No se introdujo como hermano de nuestro Señor Jesucristo. No se introdujo como familiar. Yo lo conocí, yo viví con él, porque cuando él vivía con el Señor, ni siquiera creía en él. Cuando Cristo resucita, él comienza y dice: hermanos, yo lo único que soy ahora es un siervo del Señor. Y lo que tengo que decirles no puede esperar. Y comienza diciendo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis completos y cabales, conociendo la voluntad de Dios. Por eso, hermano, Santiago, cuando nos habla de una fe, él no está hablando de teoría. Él mismo había vivido, siendo transformado de un incrédulo a un creyente. Ahora quiere decirle a la iglesia cómo vivir una fe auténtica. Y cada domingo estaremos tocando diferentes puntos, pero hoy me quiero enfocar en el primero. Mi fe se nota cuando ¿qué? Cuando mi palabra tiene peso. Santiago capítulo 5 versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Ojo aquí, ¿cuántos de ustedes han conocido gente que jura? Te lo juro, dicen ellos. Te lo juro. ¿Cómo olvidar, hermanos? Ya les conté, ¿no?, de aquel hombre que su esposa lo cachó que lo engañaba. ¿Se acuerdan de la historia? Y él le prometía, estaban sentados frente a mí, él le prometía y le juraba y le decía: yo no te engaño. Y ella le decía: me engañas, delante del pastor te lo digo, me engañas, porque le había dado la opción: o llamo a la policía o vamos con el pastor. ¿Y sabe qué dijo él? Pues con el pastor, porque él ¿qué me va a hacer? La policía sí me puede hacer algo. Y ahí estaban frente a mí, y estando frente a mí, pues yo sentado, pues yo hasta le creía a él, porque él, ¿sabe qué hacía? Yo te lo juro, decía él, te lo juro por mi madre, que yo no te engaño. Pero ella trabajaba, hermanos, como asistente legal de un despacho, y ella le decía: me engañas y tienes que reconocerlo. Y él decía: delante del pastor que está aquí, te juro que no te engaño. Es la última oportunidad que te doy, es la última oportunidad. Reconoce que te digo que no. Hermano, ¿sabe qué hice yo? El hombre era tan convincente que yo le dije: hermana, pues si su esposo le está diciendo que no la engaña, pues no la engaña, ya convénzase que no la engaña. Yo abrogando por el pecador ese. ¿De verdad no me engañas? No, no te engaño, dijo él. Bueno, ¿sabe qué hizo? Agarró su bolsa y sacó así de papeles. Tenía cada texto que él se enviaba con la amante y me lo puso enfrente.
Y yo lo empecé a leer. Él, hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen un camaleón? Yo conocí uno ahí. Yo no conocí un camaleón hasta ese día. Se puso rojo, verde, morado, amarillo, gris, azul. No sabía ni de qué color tenía. Y ya no tenía opción. Pero lo que me dio más tristeza, hermanos, es que luego de sentirse arrepentido, ¿sabe qué dijo? Bueno, a partir de ahora, borrón y cuenta nueva. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra. Si lo hubiera escrito en nuestros tiempos, Santiago hubiera dicho, no juréis ni por tu madre. ¿Verdad que sí? Porque la gente aquí jura, ¿por qué? Por su mamá, como ya está viejita la mamá. ¿Sí me explico? No juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Esa palabra, lea conmigo, sino que vuestro sí, ¿qué dice? Sea sí y vuestro no sea no, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y hermanos, este punto debe ser tanto la evidencia de fe de una persona que debe guardar su palabra como una responsabilidad de todo el ser humano. Mire, hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado alguna vez de alguien que dice, te doy mi palabra? A ver, levanta la mano. Y luego anduvieron buscando dónde quedó la palabra. A ver, levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes, de verdad? Te doy mi palabra. Hubo generaciones en las que decir te doy mi palabra tenía muchísimo peso. ¿Cuántos dicen amén a eso? No porque no había contratos, había contratos, pero los abuelos, hermanos, cuando decían te doy mi palabra, hermanos, era una evidencia de que su palabra reflejaba carácter. Su palabra reflejaba lo que era. Cuando alguien decía cuenta conmigo, estaba poniendo su nombre, estaba empeñando su reputación, estaba poniendo su integridad detrás de sus palabras. Pero ahora, mis hermanitos, vivimos en una cultura donde nuestras palabras se vuelven muy ligeras. Por eso la gente ya no sabe en quién confiar. Una cultura, hermanos, donde tristemente el sí muchas veces ya no significa sí. Ojo aquí, familia, y los hijos de Dios no podemos vivir así. No podemos ser como los demás que dicen sí, pero que su sí, hermanos, en realidad es un no. Hay personas que dicen, le preguntan, ¿vas a ir? Y dicen, bueno, si Dios quiere. Y uno dice, Dios quiere. El problema es si quieres tú o no. Hay personas que dicen, ¿dónde andas? No, ya estoy muy cerca de tu casa. Y en realidad, hermanos, no han salido de la casa, están buscando la llave, pero para quedar bien, dicen, ya estoy cerca. ¿Cuánto tiempo llega? En 5 minutos. Media hora después, ¿qué te pasó? Dijiste que en 5 minutos hubo un accidente. Se me atravesó un caballo. Esa persona que dice, ahí voy, bajo en 5 minutos. Y esos 5 minutos, hermanos, todos sabemos que son muy espirituales y bíblicos, porque nunca se sabe cuándo se cumplirán. Todos los que estamos aquí nos reímos porque todos hemos estado allí. Dicen amén, familia. Todos hemos dicho algo que alguna vez pensábamos cumplir, pero al final no lo hicimos. Y quiero, hermanos, aclarar 2 cosas cuando estaba haciendo este mensaje. Primero, quiero aclarar, hermanos, que este mensaje no nace porque alguien me quedó mal esta semana. Hay que poner esto en la mesa. Porque algunos dicen, el pastor, ¿qué le hicieron? Vino muy dolido. No es porque nadie me quedó mal esta semana, familia. Ni tampoco, hermanos, quiero aclarar que este mensaje tampoco habla de cuando surge una enfermedad. Cuando usted se compromete a hacer algo, pero luego viene una enfermedad, una crisis en la familia, una situación que está fuera de su alcance, y entonces usted tiene que cancelar ese compromiso. El problema, hermanos, es cuando nuestra palabra pierde peso, cuando nuestra integridad es comprometida porque dijimos que sí a algo
aún a lo más sencillo, pero luego no hicimos el esfuerzo por cumplirlo. A eso se refiere Santiago. Y les diré por qué en breves minutos, hermanos. Porque entonces estamos hablando de algo más profundo. Lo puse en su hoja y en la pantalla. ¿Qué peso tiene mi palabra? ¿Puede la gente confiar en mí cuando digo algo? Si yo digo que lo voy a hacer, ¿la gente puede confiar en mí que lo haré? ¿O quedarán pensando, él siempre dice sí, y a la hora de la hora es un no? ¿Qué dice, hermanos, mi carácter cuando me comprometo a decir algo? Mire, a veces confirmamos una invitación porque no queremos quedar mal diciendo que no. No queremos quedar mal, por lo tanto, entonces inventamos algo, pero al final quedamos peor porque no cumplimos nuestra palabra. Quedamos peor porque la persona que se comprometió quedó esperando. La persona que se comprometió y al final no cumplió. El otro que había escuchado la palabra quedó esperando que la persona que se comprometió cumpliera su compromiso. Y por eso, hermanos, puse yo en su hoja que un no dicho con honestidad honra más a Dios que un sí que nunca se cumple. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, pero no que vuestro sí en realidad es un no, pero por vergüenza. Por eso Santiago nos recuerda, hermanos, que más bien que ser un asunto de personalidad o de puntualidad, cada vez que nosotros damos una palabra y no la cumplimos, estamos diciendo algo de nuestro carácter. Estamos hablando de nuestro carácter. Estamos invitando a las personas que nos vean como personas que no somos serios, como cristianos que alabamos a Dios pero no sabemos cumplir nuestra palabra. Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 37. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es de más de esto, ¿de qué? Del mal procede. Jesús, hermanos, estaba otra vez hablando de los juramentos. La gente les gustaba mucho jurar hasta el día de hoy. A la gente le encantaba jurar. En aquellos días las personas habían desarrollado diferentes sistemas de jurar. Y en algunas ocasiones hacían palabras que les hacían parecer más serias que otras. Era como decir, prometo de verdad. Pero Jesús les lleva a pensar algo más profundo y les dice, no debes prometer. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, tu carácter debe ser suficiente respaldo de tus palabras. Amén. Tu carácter debe ser, si tú dices sí, entonces debes cumplir. Y si no puedes cumplir, no digas que sí. Así de fácil. No comprometas tu integridad, porque entonces, ahorita vamos a ver más adelante lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Cuando Jesús dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, nos está diciendo precisamente, hermanos, que el discípulo de Cristo debe ser una persona confiable. ¿Cuántos de ustedes aman, hermanos, contar con personas que son confiables? A ver, yo quiero ver las manos, familia. Mire, todos los que estamos aquí, por supuesto. Cuando alguien dice voy a estar ahí y es confiable, uno dice yo sé que con esa persona puedo contar. Y la meta, hermanos, aquí no es cumplir honorarios, la meta no es cumplir compromiso, hermanos, escucha esto. La meta es que la gente pueda ver a Cristo en nosotros a través de nuestro carácter e integridad. Por eso léalo conmigo, por favor, en la pantalla. Cuando nuestra palabra pierde peso, nuestro testimonio también pierde credibilidad. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Así es, mi fe se nota cuando mi palabra tiene peso, cuando lo que digo que voy a hacer lo hago. Por eso, número 2, ¿por qué la importancia de cumplir la palabra?
Bueno, ahí está en el punto número 2. Mi fe se nota cuando refleja el carácter de Cristo. Esa es la razón. Esa es la razón del por qué los que tenemos a Cristo en nuestro corazón debemos guardar nuestra palabra. Porque, hermanos, va más allá de la importancia de cumplirla. Vamos a avanzar un paso más. No solamente ahora se trata del carácter, sino que el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que se introduce como siervo de Dios, hermanos, dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo dice, escuche bien, porque nuestra palabra no solo habla de nosotros. Nuestra palabra no solo habla de nosotros. Escuche bien, cada palabra que nosotros decimos afecta a toda nuestra generación, afecta a nuestra familia. Yo sé que ustedes lo saben. Especialmente cuando alguien era un profesor en la escuela en los años atrás y decían: tú eres de los Hernández de allá, de donde. Y aunque uno, hermanos, fuera íntegro, si los demás eran rateros, todos eran conocidos como rateros. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Una persona puede decir: yo no soy así, pero si tu familia trajo arrastrando eso, queda como una mancha. Ojo aquí, familia. ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor a nosotros que decimos que creemos en Él y que vivimos una fe, si nuestra palabra y nuestra vida no refleja la fe que decimos creer? ¿Qué van a pensar de nuestro Dios? Este es el punto. Por eso, hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento vemos que este tema era profundo. Un ejemplo claro, los que les gusta escribir, Ezequiel capítulo 36. Como es un capítulo largo, no lo pude poner en la pantalla, pero usted que escribe lo va a leer en casa. Ezequiel capítulo 36. ¿Sabe qué pasaba? Que ellos eran tan tremendos, el pueblo de Israel, que la gente los empezó a conocer como el pueblo de Jehová. Escuche, y puede leerlo en casa. Ezequiel capítulo 36. Lo conocían como el pueblo de Jehová y luego comenzaban a maldecir a Jehová. Porque el pueblo de Jehová, hermanos, no reflejaba nada el carácter de Dios. Comenzaron a despreciar el nombre de Dios al ver las acciones de su pueblo. Y Dios dice en Ezequiel capítulo 36, en el versículo 20, que donde quiera que Israel iba, dice el Señor, estos son el pueblo del Señor, pero en lugar de glorificar al Señor, familia, el nombre de Dios era profanado por la manera como el pueblo vivía. Hermanos, qué enseñanza tan poderosa para nosotros. Porque mire, familia, nuestra vida no solamente afecta a nuestra reputación. Nuestra vida, hermanos, afecta a lo que decimos acerca del Dios que decimos creer. Amén. Amén, hermanos. Por eso hablábamos, pudiéramos hablar más, pero déjenme poner unos ejemplos, hermanos. Cuando nuestra palabra pierde peso, nuestro testimonio pierde credibilidad. Cuando no somos confiables en todo. Cuando en el trabajo, hermanos, que entramos a las 8 de la mañana, llegamos a las 8:15. La gente no puede confiar en nosotros. Amén. Cuando decimos: yo voy a participar en esto, y a la hora cualquier cosa dejamos tirado el asunto, hermanos, eso habla de nuestra integridad. Y luego la gente se pregunta y dice: ¿y no que es cristiano ese? ¿Y no que va a la iglesia para ser como él? No, gracias. Historia verídica. Alguien decía así, verídica, me gusta más. ¿Está conmigo todavía, familia? Historia verídica. Una persona traía a sus empleados, y toda la semana los trataba como trapo de fregadero. Se la pasaba gritándole a sus empleados: apárense, hagan esto, hagan lo otro. Usted se imagina lo que eran. Y todos, hermanos, lo odiaban. Hay jefes que no son muy buenos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y uno está allí porque necesita uno el dinero, ¿verdad, hermanos?
No está ahí, no estoy aquí porque te quiero mucho. Es que tengo que pagar mis cuentas. ¿Sí sabe lo que estoy hablando? Y el viernes en la tarde esta persona decía: bueno, muchachos, levanten todo, vámonos a casa. El domingo voy a estar en la iglesia, quiero invitarles para que me acompañen a la iglesia. ¿Y sabe qué decía la gente? No, yo no puedo, tengo un evento, yo no puedo, tengo lo otro, yo no puedo, tengo lo otro. Y cuando se daba la vuelta, hermanos, esta es una historia cierta, una persona me lo contó. Cuando se daba la vuelta entre ellos, cuando ya se iba, sacaban todas sus culebras y lo maldecían, porque decían: ¿cómo se atreve a invitarnos a la iglesia cuando nos trata así? Y luego me preguntó a mí: oiga, ¿y a todo esto usted a qué se dedica? Yo le dije: trabajo para el banco. ¿Sí me explico, familia? Hermanos amados, cuando nuestra palabra pierde peso, nuestro testimonio pierde credibilidad, la gente con la que nos comprometimos está contando con nosotros. Y cuando no cumplimos en el trabajo, en la iglesia, en todo lo que hacemos, hermanos, estamos rompiendo nuestra integridad y el nombre del Señor es blasfemado. Piensa en algo tan sencillo, hermano, como un padre de familia. Mire, si un padre de familia promete constantemente algo que nunca cumple, va a llegar un momento en el que sus hijos, hermanos, no le van a decir nada, pero van a dejar de emocionarse cuando el padre les prometa algo. Porque ellos van a saber: papá no cumple, papá simplemente dice cosas y nunca cumple, y los hijos dejan de sentirse emocionados. Por eso ahora piensen esto, hermanos. Ese mismo padre un día se sienta con su familia y abre la Biblia y le dice a su familia: hijos, ustedes todos, quiero asegurarles, pueden confiar en las promesas de Dios. Y gracias a Dios que su palabra es fiel. Gracias a Dios que el Señor sí cumple todas sus promesas. Pero ese padre le acaba de hacer el camino a sus hijos larguísimo, porque él mismo no cumplía sus palabras. Y sus hijos van a tener que descubrir con dolor que Dios sí cumple sus promesas. Pero como estaban acostumbrados a vivir con alguien que no cumple sus promesas, sabrán entonces que las promesas de papá no funcionan. Por eso Jesús dijo: sea vuestro hablar sí, y sea vuestro hablar no. Hermanos amados, cuando pensamos en Cristo, no podemos negar saber que Cristo cumplió todo lo que dijo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Jesús dijo que venía a la tierra para dar su vida por nosotros. Quiero preguntarle a ustedes: ¿cuántos saben que Cristo cumplió y Él vino a la tierra a dar su vida por nosotros? Sí, hermanos, alabe a Dios por eso, alabe a Dios. Él nunca hizo una promesa que no cumplió. Cuando le dijo a María, a María y Marta, cuando lo mandaron a llamar porque su hermano estaba enfermo, le dijo: yo iré y le sanaré. Y María y Marta se olvidaron porque su hermano murió, pero Jesús llegó y cumplió su palabra. Siempre que Jesús dijo algo, lo cumplió. Cumplió al entregar su vida, prometió resucitar al tercer día, hermanos, y la tumba, bendito sea el Señor, sigue estando vacía porque Jesucristo resucitó y prometió que un día regresaría. Y mucha gente dice: pero eso lo oía yo cuando era un niño. Pero se olvidan, hermanos, que para Dios un día, dice la palabra, es como 1000 años. Así dice la palabra: para Dios un día es como 1000 años. Él es tan paciente, no queriendo que nadie se arrepienta, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso nuestra vida tan efímera. Oíamos que Cristo venía cuando teníamos 5, luego tuvimos 10, 15, 20 y ahora tenemos 70, 80 y Cristo no ha venido. Y mucha gente dice: no va a venir, ya hubiera venido. 80 años no son comparados en nada, hermanos, con 1000 años. Y la Biblia dice que para Dios un día
son como 1000 años. Y 1000 años para Dios son como un día. Dios es maravilloso, Él cumple sus promesas, Él vendrá. Por eso Números capítulo 23 versículo 19, léalo conmigo por favor, bien fuerte. Dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Una fe que se nota es una fe de cristianos que han comprometidose y que han aprendido a vivir en integridad, y cuando empeñan su palabra no necesitan nada más que cumplirla. Porque cuando la cumplen, hermanos, la gente comienza a ver algo que ya se perdió en este mundo: la integridad de una persona. ¿Cómo podemos vivir una fe que se nota? 3 cosas. Dígalo conmigo. Primero, piense antes de comprometerse. Hermanitos amados, no diga sí solo por quedar bien. No diga sí, ni en el trabajo. Ocupamos gente que nos ayude en la iglesia. Cuenten conmigo, yo le entro. Cuidado en su trabajo. No diga sí con sus vecinos, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. No diga sí si no va a cumplir. Primero piense. Jesús dijo que hombre, antes de edificar una torre, primero no se sienta y hace los cálculos a ver si puede acabar la torre, no sea que empezándole se le acaben las finanzas y quede en vergüenza y la gente diga: ay, mira, ese hombre comenzó, pero qué vergüenza, no tenía el dinero para terminar. No permitamos que la gente maldiga el nombre de Dios. No todos allá van a ser perfectos. Hay cristianos que hacen, dicen y no cumplen, pero en Chartel, en español, los hijos de Dios son diferentes. Amén, hermanos. A veces, hermanos, creemos que un sí nos ayuda, pero lo que Dios está diciendo es un no honesto. No hay pena. Si no puedes, es entendible. Es entendible, pero no te comprometas si no vas a poder cumplir. Antes de comprometerte, pregunta: ¿realmente puedo cumplir con lo que me estoy comprometiendo? Cuando hagas promesa a Jehová, no tardes en cumplirla. No abuses, porque Dios es bueno. Y dices: no, Dios es bueno, pero si hoy te tocaba servir, no quise. Ten cuidado. Pero si es a las 11:30 hay que estar puntual. Ay, pero ¿por qué tan exigentes? Si el domingo es el único que me levanto temprano. Ay, pastor sangriento. Sé responsable, amén. Que ya me apasioné, mejor ahí le termino. Segundo, hermanos, ya termino, Si dio su palabra, ¿qué dice? Dígalo conmigo: haga todo lo posible por cumplirla. Haga todo lo posible. Si hay una emergencia, es muy entendible. Salió una emergencia, está bien, se enfermó, no se pudo, el carro se descompuso, se ponchó la llanta, es muy entendible, hermanos. Pero si usted dio su palabra, haga todo lo posible por cumplirla. Que cuando usted haga un compromiso, hermanos, haga todo lo que esté a su alcance por cumplirlo. Porque eso habla de su testimonio, eso habla de Dios, eso habla bien de Dios. Cuando la gente hable de usted, van a hablar bien de Dios. Y cuando la gente hable de usted, van a hablar de una persona que sabe cumplir su palabra, que es íntegro, que cuando dice que lo va a hacer, lo hace. Y tercero, hermanos, cuando falle, ¿qué dice? Sea humilde, pida perdón. Una persona íntegra pide perdón y reconoce su error. La pregunta para el corazón: si alguien evaluara mi fe únicamente por el peso que tienen mis palabras, ¿qué conclusión sacaría de mi relación con Cristo? Si alguien evaluara mi fe por el peso que tienen mis palabras, ¿qué conclusión sacarían acerca de mi relación con Cristo? Pero sed hacedores de la palabra, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no.